3. Carl Gustav Jung y el nacionalismo. Carl Gustav Jung es constantemente acusado de haber sido antisemita o simpatizante nazi, y aún hoy las voces recriminatorias no se han acallado. Los puntos principales de las repetidas acusaciones son su actitud hacia los judíos, su aceptación de la presidencia de la supuesta sociedad alemana para la psicoterapia, después de que los nazis asumieron el poder. Estas acusaciones parecen aún más plausibles, puesto que en general se sostiene que tanto la sociedad estaba amoldados a la ideología nazi, que suponía sobre todo la rigurosa exclusión de los judíos de la calidad de miembros de la mencionada sociedad. Los acontecimientos que fueron la raíz de estos reproches tuvieron lugar hace décadas. Mientras tanto, mucho se ha olvidado y quedan pocos detalles a pesar del hecho de que ahora se ha ganado acceso a las fuentes. Las numerosas cartas políticas de Jung de los años 1933-1945 están incluidas en el primero de 3 volúmenes publicados por la Universidad de Princeton, así como literatura y documentos relevantes del momento incluidos en el 10º volumen de las obras completas de Jung, Civilización en Transición, 1974, que también publicó la Universidad de Princeton, para alcanzar un juicio objetivo. Tan lejos como sea posible, los hechos más importantes deberían volverse a examinar brevemente, hechos que presentan evidencias favorable y desfavorable acerca de Jung. No estaría haciendo a un gran hombre el honor que merece si tratara los errores políticos que cometió a comienzos del gobierno nacionalistas con silencio, escribe Carl Friedrich von Weizsäcker en su artículo Memorias de Martin Heidegger. Con el mismo ánimo me he propuesto escribir lo siguiente. Cuando los nazis obtuvieron el poder en 1933, el profesor Ernst Kretschmer, presidente de la Sociedad Médica General para la Psicoterapia, renunció, como sucedió con todas las sociedades médicas que estaban ubicadas en Alemania. La Sociedad General parecía solo una cuestión de tiempo. En este momento crítico, junio de 1933, y ante el urgente pedido de sus miembros directivos, Jung, entonces vicepresidente honorario, aceptó la presidencia con la esperanza de poder evitar lo peor. De esa manera, surgió para mí un conflicto como le habría sucedido a cualquier hombre decente en esta situación. Debía yo, como hombre prudente y neutral, retirarme en la seguridad de este lado de la frontera y lavarme las manos con mi inocencia, o debía, como bien lo sabía, arriesgar mi pellejo. Debía yo sacrificar los intereses de la ciencia, la lealtad a mis colegas, la amistad que me une a los médicos alemanes y el vínculo viviente con las características otorgadas por una lengua común, sacrificar todo esto por una egoísta comodidad y mis sentimientos políticos diferentes. En consecuencia, no me quedó otro curso que responder por mis amigos con el peso de mi nombre y una posición independiente.
Al acceder al pedido de sus colegas, Jung se encontró en una situación por completo diferente de la de Kretschmer. Como suizo, podía aceptar la presidencia sin estar comprometido con la ideología nazi. A diferencia de Kretschmer, ni su libertad intelectual ni su libertad política estaban en juego. Pero lo que solo saben algunas personas es que en materia de meses había usado su libertad como suizo para volver a redactar los estatutos de la sociedad para hacerla formal y efectivamente de carácter internacional, punto al que regresaré. A pesar de ello, hoy se supone que Jung fue el presidente de una sociedad alemana nazificada. Aún en el cuidadoso comentario de los diarios de Thomas Mann, 1933-1934, publicada por S. Fischer Verlag en 1977, el editor Peter de Mendelssohn escribió que Jung había dirigido tanto el Zentralblatt como la Arzt-Gesellschaft en términos nacionalistas hasta 1940. Otros sostienen que Jung desplazó al profesor Kretschmer para difundir la doctrina nazi. Nos ocuparemos de las razones de estos rumores y distorsiones en la siguiente exposición. Antes de su reorganización bajo Jung, la sociedad ya había sido internacional en cuanto a los miembros, aunque estaba dominada por los alemanes que tenían los principales puestos ejecutivos. La enmienda de Jung en los estatutos, sin embargo, dio existencia de facto a la Sociedad Médica General Internacional para la Psicoterapia, que estaba compuesta de diferentes grupos o sesiones nacionales. Jung era el presidente no solo de esta sociedad, sino también de la sesión suiza. Había sido fundada en Berlín en septiembre de 1933 como la amoldada sección alemana de la Sociedad Internacional. De ahí en más, la nazificada sección alemana fue solo una entre otros numerosos grupos nacionales, cuyo presidente era el psiquiatra profesor M. H. Göring, primo del notorio Reich Marshall. Es obvio que esta relación y el ominoso nombre eran suficientes en sí mismo para suscitar innumerables malentendidos y tergiversaciones, considerando la atmósfera sobrecargada que prevalecía en aquella época. Fue de ahí en más adoptado como el órgano de la Sociedad Internacional, cuya sede estaba en Zúrich, con Jung como editor. En noviembre de 1933 escribió a su colega alemán, el Dr. Ehlers, como presidente de una sociedad médica internacional para la psicoterapia. Soy el editor más o menos involuntario de este órgano. Se halló en una posición muy difícil cuando el profesor Göring planeó publicar una edición alemana especial. Contendría una declaración a sí misma redactada por el profesor Göring, por la cual la rama alemana de la sociedad se comprometía con los principios políticos e ideológicos, ya fuera por negligencia o por error, o uno se pregunta retrospectivamente por designio. El manifiesto de Göring apareció no solo en el suplemento de 1934, sino bajo una forma algo diferente.
También en la edición de diciembre de 1933, sin que el editor administrativo, el Dr. W. Simbal Hamburgo, informara a Jung de ello. Una edición que apareció con su nombre como editor y que llevaba el manifiesto nazi significativo, una gran vergüenza para él. A los ojos del mundo fue aún peor. El psiquiatra suizo, el doctor Gustav Bally, lanzó un agudo ataque contra Jung en el Neue Zürcher Zeitung en 1934, y de allí en más comenzó la discusión. La mayoría de los ataques posteriores estaban basados en el artículo de Bally, que él mismo no consideraba el comportamiento de Jung como una declaración del nacionalismo o que estaba preparado para ser corregido. Está claro por el hecho de que 2 años más tarde se unió a Jung una vez más para trabajar en la colaboración de las diversas escuelas de psicología analítica. Se pueden tener dudas honestas en cuanto a si Jung actuó correctamente al sentarse a una mesa con doctores alemanes en aquella época de terror, aun si lo hizo bajo el auspicio de una sociedad internacional. Si deseamos formar, tanto como nos sea posible, un juicio objetivo, debemos formular una pregunta de principios que aún hoy, décadas más tarde, no ha recibido una respuesta definitiva. ¿Acaso debe considerarse necesaria la disociación de una nación incriminada y su aislamiento espiritual? ¿O acaso uno debería, por el contrario, pedir colaboración en provecho de la coexistencia? Jung optó por colaborar con los doctores y psicoterapeutas de Alemania nazi, exponiéndose de esta manera al juicio de sus contemporáneos y de la posteridad. En su respuesta al Dr. Bally, que como el ataque de Bally aún hoy constituye una lectura instructiva, Jung expuso las razones personales que lo llevaron a su decisión. Sobre todo, se interesaba por la preservación de la joven ciencia de la psicoterapia, que de un solo plumazo podría haber desaparecido de Alemania. Por su bien, estaba dispuesto a arriesgar su persona y su nombre. El punto principal es colocar una ciencia joven e insegura en un sitio seguro durante un terremoto. Y ese fue mi objetivo al ayudar a reorganizar el movimiento psicoterapéutico en Alemania. Salió a ayudar a la humanidad que sufría sin detenerse ante la nacionalidad y las diferencias de sentimiento político. La esencia de su defensa está contenida en las siguientes palabras que resumen su actitud en aquel momento. El doctor, que en épocas de guerra brinda su ayuda a los heridos del otro bando con seguridad, no será considerado un traidor en su país. Para juzgar las dificultades que enfrentó una sociedad científica durante los años de la Revolución Nazi, debemos tomar como comparación el destino del grupo de Freud de la Sociedad Psicoanalítica de la Alemania nazi. Paul Eitingon, el miembro judío polaco de su comité ejecutivo, fue reemplazado por el alemán ario Felix Boehm, y Freud se declaró de acuerdo con la renuncia de Eitingon. En el mismo año fatídico 1933, los miembros judíos se separaron voluntariamente para preservar la integridad del psicoanálisis en la Alemania nazi. Lewis Mumford se apoderó de estos hechos,
se encuentran registrados en la biografía que Ernest John hizo de Freud, y los comparó con la actitud demasiado tolerante de Jung y su cooperación con la sociedad psicológica alemana controlada por los nazis, llamándola un paralelo freudiano igualmente censurable. Sin embargo, expresamente en esta conexión debería notarse que uno de los primeros actos oficiales que Jung, como presidente de la Sociedad Internacional, fue la ejecución de una medida establecida por la ley que funcionará en favor de sus colegas judíos en Alemania. En el Congreso de la Sociedad Internacional en Bad Nauheim, en mayo de 1934, Jung estipuló que los doctores judío-alemanes que hubieran sido expulsados o excluidos de la sección alemana podrían, en forma individual, convertirse en miembros de la sociedad internacional con los mismos derechos, preservando así la condición profesional y social. A pesar de que esta medida más tarde no demostró ser efectiva en vista del terror nazi, aún así la intención de Jung fue ir directamente en ayuda de sus colegas judíos de Alemania ante la restricción antisemita promulgada por el régimen nazi. Su estipulación de que la sociedad fuera neutral en cuanto a la política y el credo afirmó su completa independencia de la sección alemana. Esta independencia se aseguró todavía más gracias a una cláusula en los estatutos que decía que ningún grupo nacional puede representar más del 40% de los votos presentes. Aún antes de esto, el 19 de marzo de 1934, Jung informó a su colega danés, el doctor O'Brien: también me esforzaré por mantener la organización internacional en terrenos absolutamente neutrales y regular las relaciones entre los grupos por medio de estatutos especiales de modo tal que sea imposible para cualquier grupo, por más numerosos que sean sus miembros, influir sobre la política de la sociedad como un todo. Después del Congreso de Bad Nauheim en mayo de 1934 y ante el pedido especial de Jung, su asistente, el doctor C. A. Meyer de Zúrich, secretario general de la Sociedad Internacional, ahora profesor emérito de la Escuela Federal Suiza de Tecnología Zúrich, fue nombrado director administrativo del Centralblatt. Más tarde, en 1936, cuando el profesor Goering se convirtió en coeditor del Centralblatt, hecho por el que muchas veces se reprocha a Jung, fue gracias de Jung y Meyer que el Centralblatt no estuvo amoldado y continuó publicando críticas imparciales de libros de autores judíos, así como también contribuciones de escritores extranjeros como H. G. Baynes, Esther Harding y C. Baudouin. En 1938 tuvo lugar en Oxford el último congreso de la Sociedad Internacional bajo la presidencia de Jung. En esta ocasión, la Universidad de Oxford le confirió el grado de doctor honoris causa. El discurso presidencial de Jung trató acerca de los puntos comunes a las diferentes escuelas de psicoterapia. Su objetivo era dar a la psicoterapia sobre esta base común un bien merecido sitio entre las otras ramas de la ciencia médica. Este había sido el objetivo de Jung durante mucho tiempo. En mayo de 1936, ante su instigación, representantes de las escuelas fenomenológicas de Freud,
Adler y Jung fueron escogidos para el primer intento para lograr la cooperación de diversas escuelas. En su discurso del Congreso de Oxford se refirió a este trabajo. El Comité Suizo de Psicoterapia ha realizado el intento de formular aquellos puntos acerca de los que todos los psicoterapeutas, trabajando según las líneas del análisis psicológico, podrían estar de acuerdo. El espíritu democrático de Suiza nos ha ayudado a evitar cualquier absolutismo y logramos producir 14 puntos de acuerdo mutuo. Para 1939, la relación de la sección alemana con los otros grupos nacionales se había vuelto sin duda muy difícil. Cuando los alemanes trataron de abrumar a la sociedad con un gran grupo italiano, otro húngaro y hasta uno japonés, Jung exigió compromisos obligatorios de no aplicar los reglamentos arios. Como estos no se realizaron, renunció a la presidencia. De acuerdo con los estatutos, la presidencia entonces debería haber pasado al vicepresidente, el doctor Hugh Crichton Miller de Londres, pero en 1940 el profesor Goering declaró en forma perentoria e ilegal que la Sociedad Internacional, junto con el Central Bat, se habían amoldado y habían transferido su sede de Zúrich a Berlín. De ahí en más dejó de existir en la práctica. Solo unas pocas personas sabían acerca de los esfuerzos de Jung en favor de sus colegas judío-alemanes dentro del marco de la Sociedad Internacional. Pero durante aquellos años críticos también ayudó a incontables judíos individuales con consejo y apoyo activo. Estos judíos, muchos de los cuales eran o se convirtieron en amigos suyos, han hecho que esto se supiera públicamente y no hay necesidad de entrar en detalles aquí. En 1934 incluyó en su libro Realidad del alma una contribución del autor judío Hugo Rosenthal, La diferencia de tipos en la historia judía de la religión, y el mismo año escribió un prefacio para el libro de su discípulo judío Gerhard Adler, Descubrimiento del alma, Zúrich, 1934. Con su útil actividad, Jung probó que era cualquier cosa menos un antisemita. Sin embargo, sus extenuantes esfuerzos le impidieron señalar públicamente como psicólogo la diferencia entre la psicología judía y la no judía. A causa del fanatismo racial de Alemania en aquella época, esto fue tomado como una expresión de sentimiento nazi y aún hoy sigue siendo interpretado como una prueba más del antisemitismo de Jung. Ningún judío consciente de sí mismo negará que existe esa diferencia, pero el hecho de que Jung lo expusiera a la atención general en este momento en particular, cuando ser judío era suficiente para poner en peligro la vida de alguien, y de que colocara el tema de diferencias de psicología racial en el programa científico de la Sociedad Internacional, debe ser considerado como un grave error humano. A pesar de que las consecuencias más atroces del odio de los judíos tomó conocimiento público más tarde, el menor indicio de la condición de diferentes de los judíos sirvió en aquella época como combustible para más fanatismo. En este aspecto, la discreción médica impuesta en cada doctor habría estado a la orden del día. El hecho de que Jung no la observara explica la reserva que muchos judíos y no judíos sienten hacia su personalidad.
Además de esto, en sus trabajos de aquel periodo, Jung expresó opiniones acerca del carácter judío y del judaísmo, que eran falsas y provocaron ofensas. Sobre todo su afirmación de que el judío, que es una suerte de nómada, no ha creado todavía una forma cultural propia, ya que sus instintos y talentos requieren una nación más o menos civilizada que actúe como anfitriona de su desarrollo. Ha suscitado muchas reacciones adversas. Declaraciones como estas surgían por una falta de comprensión del judaísmo y la cultura judía, que es prácticamente inimaginable en la actualidad, aunque en aquella época estaba muy difundida. Así, incluso Freud, el judío, pudo afirmar en 1908: nosotros, los judíos, pasamos una época mejor que Jung al no tener ningún elemento místico. Freud sabía tan poco acerca del judaísmo que no era en absoluto consciente del rico misticismo de la Cábala y la sabiduría mística del hasirismo. Durante la época de Hitler, por extraño que parezca, se inició un interés general por el judaísmo, en particular entre los que no eran judíos, y se volvió más fuerte aún con la fundación del Estado de Israel. Desde entonces, un público más numeroso ha conocido las obras de Martin Buber, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig y muchos otros. Han ayudado a profundizar un conocimiento general del judaísmo y la cultura judía, o a explicarlos por primera vez. A pesar de todas las justificadas acusaciones contra Jung y a pesar de nuestro sentimiento de desilusión, no debemos olvidar que cuando él habló de la diferencia de la psicología judía, él, a diferencia de los nazis, no implicó ninguna desvalorización de ella. Esto resulta muy evidente en una lectura desprejuiciada de sus formulaciones, pero muchas veces se pasa por alto. Con toda certeza, Jung no facilitó a sus lectores la lectura de su mente, cuando escribió que la premisa subjetiva o que la ecuación personal del judío no implicaba ninguna desvalorización de la psicología semita, así como tampoco es una desvalorización de los chinos hablar de la peculiar psicología del oriental. Cualquiera que no conociera a Jung podría malinterpretar esto con facilidad. Jung no podía dar por sentado que sus lectores eran conscientes de su veneración de la mente y de las culturas chinas. En 1929, su comentario acerca del texto taoísta chino El secreto de la flor dorada, que publicó con el sinólogo Richard Wilhelm, así su comparación tuvo el efecto contrario del que se quería. Suscitó resentimiento y, por supuesto, reacciones distorsionadas, y enseguida se leyó en la prensa que Jung había comparado a los judíos con una horda mongol. Para resumirlo, Jung veía a los judíos como una raza con una civilización de 3.000 años de antigüedad, mientras que atribuía a los arios una juventud que aún no estaba del todo separada del barbarismo. Los primeros poseían, a los ojos de Jung, la inestimable ventaja de una mayor conciencia y diferenciación, mientras que los últimos estaban más cerca de la naturaleza y, a diferencia de los judíos, eran capaces de crear nuevas formas culturales. Para Jung, el epíteto barbarismo era cualquier cosa menos un cumplido. Debemos recordar que mucho antes del advenimiento de los nazis, las diferencias psicológicas de raza habían sido un tema de debate entre los investigadores y terapeutas psicoanalíticos. En agosto de 1909,
Jung escribió a su mujer desde Nueva York acerca de un paseo con Freud en el Parque Central. Hablamos mucho acerca de los judíos y los arios, cómo la persecución y la hostilidad hacia los judíos ha sido durante siglos parte de la historia europea. Era natural que un judío eminente y un cristiano eminente tocaran el tema con total cordialidad. Las primeras referencias a ello aparecen en los trabajos de Jung de 1913, pero nunca fueron una expresión de antisemitismo. Por el contrario, sus declaraciones versaban sobre el hecho de que la ecuación personal debía tomarse en cuenta en la psicología más que en ninguna otra ciencia. En psicología, el objeto de conocimiento es al mismo tiempo el órgano de conocimiento, lo cual no sucede en ninguna otra ciencia. Si el órgano de conocimiento es su propio objeto, tenemos toda la razón para examinar ese órgano con mucha atención, puesto que la premisa subjetiva es de inmediato el objeto de conocimiento que, por lo tanto, está limitado desde el comienzo. En otras palabras, puesto que es la psique la que conoce a la psique, un elemento subjetivo debe acompañar a toda cognición psicológica. Por lo tanto, no es una cuestión de indiferencia quién es el que pronuncia la verdad psicológica. En su vejez, Jung enfatizó que el carácter subversivo de su propia psicología, así como la de Freud, Adler y otros, está condicionada por el tipo individual, el tiempo, la cultura, etc. En sus primeros años llegó a comprender la psicología como una confesión subjetiva. En cuanto al psicoanálisis, que para él era de especial interés por su antigua colaboración con Freud, nunca descuidó, como tampoco lo hizo su fundador, el componente específicamente judío de sus conceptos fundamentales. En una carta a Karl Abraham en 1908, Freud acentuó el carácter judío de sus pensamientos y del psicoanálisis como si fuera evidente por sí mismo. Sea tolerante y no se olvide de que realmente es más fácil para usted seguir mis pensamientos que para Jung, pues para empezar, usted es completamente independiente y luego la relación racial lo acerca a mi constitución intelectual, mientras que él, al ser cristiano e hijo de un pastor, solo puede hallar su camino hacia mí contra grandes resistencias internas. Su adhesión es, en consecuencia, tanto más valiosa. Estaba a punto de decir que fue solo su aparición en escena lo que ha quitado del psicoanálisis el peligro de convertirse en un asunto judío nacional. En la palabra cristiana, Jones añade una nota al pie, expresión habitual judía para no judío. Las palabras de Freud revelan los sentimientos de un gran judío que tenía un profundo conocimiento de las relaciones psíquicas y miraba más allá de las limitaciones humanas del momento. Para él, reconocer el carácter judío del psicoanálisis no implica ninguna desvalorización de él. La generación siguiente, en su mayor parte, pensó y sintió en forma muy diferente acerca de este asunto, y solo hace poco importantes pensadores judíos han empezado a comprender que el trabajo de Freud está condicionado en gran medida por su condición de judío. En un ensayo de Erich Neumann, Freud y la imagen del padre, puede hallarse un análisis breve, pero en extremo significativo, de su base judaica inconsciente. La importancia fundamental de la ecuación personal ha demostrado que en la práctica nadie puede seguir el camino de la individuación
y lograr una autorrealización si no está profundamente consciente de su experiencia histórica y religiosa, pues la individualidad está arraigada en lo colectivo. La tradición, la religión y el sentido de pertenecer a una comunidad están entre los requisitos básicos de cualquier individualidad, sin importar si el individuo se mantiene fiel a ellos o sigue su propio camino, pero la conciencia de su tradición y sus raíces ya no siguió siendo evidente por sí misma una vez que tuvo lugar la emancipación de los judíos. Así, como sabemos, estaba ausente entre los judíos alemanes del período prehitleriano. Muchos de ellos ya no se sentían judíos, sino solo alemanes, y habían olvidado sus peculiaridades nacionales y religiosas. Esto condujo al concepto del judío asimilado, que para los judíos conscientes de su condición de tales es un concepto decididamente negativo. En contraste, Jung pregunta: ¿acaso debemos creer realmente que una tribu que ha vagado a través de la historia durante varios miles de años como el pueblo elegido de Dios no tuvo esta idea a causa de alguna peculiaridad psicológica muy especial? La pregunta final y quizá decisiva al evaluar la posición de Jung es: ¿cuál fue su actitud hacia el nacionalismo como movimiento político? Algunas de sus observaciones de los años 1933-34 nos hacen llegar a la conclusión de que puso sus esperanzas en un desarrollo fructífero y pacífico en Alemania, y de que estaba dispuesto a dar al nacionalismo una oportunidad en sus primeras épocas. La base psicológica de sus esperanzas era que el inconsciente ario contiene tensiones creativas y semillas de un futuro que aún deben nacer. Solo su engañosa esperanza de que algo positivo, quizás una nueva cultura, podría emerger del caos, puede explicar la actitud de Jung. Más tarde admitió esto él mismo. En su epílogo de ensayos acerca de acontecimientos contemporáneos, 1946, escribió: «Cuando Hitler obtuvo el poder, me resultó muy evidente que una psicosis en masa estaba en ebullición en Alemania, pero no pude evitar decirme que después de todo, esta era Alemania, una nación europea civilizada con un sentido de moralidad y disciplina. Por ello, el resultado último de este inconfundible movimiento masivo aún me parecía incierto, de la manera en que la figura del Führer al principio me dio la impresión de ser solo ambivalente. Como muchos de mis contemporáneos, tenía mis dudas». Algunas personas, decepcionadas por la actitud de Jung, esperaban una admisión de culpa más comprensiva, quizá más enfática. Otras tomaron la sobriedad misma de esta declaración como prueba de su sinceridad, y sin duda sería una grave falsificación de los hechos hablar de la culpa de Jung al identificarse con la ideología nazi. En ningún momento existió ninguna identificación, a pesar de que al principio estaba fascinado por el formidable fenómeno del nacionalsocialismo. Psicológicamente, esta psicosis en masa representó un estallido del inconsciente colectivo y, como con sus pacientes, Jung contaba con que las fuerzas curadoras y creativas inherentes en la psique humana hicieran su trabajo. Se sintió justificado en esta actitud, pues, como él dice, los contenidos del inconsciente colectivo son ellos mismos ambivalentes.
Las fuerzas motrices de un movimiento psicológico en masa son, en esencia, arquetípicas. Cada arquetipo contiene lo inferior y lo superior, el mal y el bien, y por lo tanto es capaz de producir resultados diametralmente opuestos. Por ello, es imposible saber al principio si demostrará ser positivo o negativo. Mi actitud médica hacia estas cosas me aconsejó esperar, pues es una actitud que no permite juicios apresurados. No siempre sabe desde el comienzo qué es mejor y está dispuesta a dar a la cosa una justa prueba. Al parecer, en los primeros años, no fue fácil crear un cuadro del alcance del movimiento fascista y su Führer, Freud, juzgó tan mal el carácter de Mussolini que en el libro escrito por Einstein y él mismo, ¿Por qué la guerra?, escribió como dedicatoria a Benito Mussolini con el humilde saludo de un viejo que reconoce al héroe cultural en el gobernante. Viena, 26.433 Freud. A pesar de su conocimiento psicológico, Jung permaneció optimista, lo cual demuestra una vez más el truismo de que un gran científico no necesariamente es un gran político. En una entrevista, Jung comparó al Führer con un curandero y atrajo la atención a sus cualidades mágico-místicas. Ello causó un gran alboroto y aún hoy se lo malinterpreta como un elogio. Sin embargo, cuando el gran poeta de la resistencia Karl Zuckermeier dijo exactamente lo mismo en sus memorias, que Hitler era capaz de poner a las personas en trance igual que el curandero de una tribu salvaje, nadie se ofendió ni lo malinterpretó. En la actualidad, ya no se duda de que el nazismo y su Führer fueron impulsados por las fuerzas destructivas y demoníacas de un movimiento fanático pseudo-religioso. Más tarde, Jung admitió que a pesar de su conocimiento de la psique, tenía ilusiones acerca del hombre. Nunca se hubiera imaginado un estallido de un mal tan incomprensible. Sin embargo, él mismo, mucho antes del advenimiento de Hitler, había advertido en 1918 de la bestia rubia que merodeaba amenazadora en la prisión subterránea, lista para desatarse con consecuencias devastadoras. Pero ¿quién tomó la advertencia con seriedad entonces? Y en el momento decisivo, el propio Jung la había olvidado. Después de que se conocieron los aterradores abismos del régimen nazi, Jung revisó su actitud expectante y esperanzada y fue despiadado en su crítica pública. En estas declaraciones posteriores acerca de Alemania, también puede oírse la desilusión de un hombre que se dio cuenta de lo mucho que había puesto en peligro su reputación cuando arriesgó su personalidad, su trabajo, su energía y sus esperanzas al colaborar con doctores y psicoterapeutas en la Alemania nazi. Esto se puede ver con toda claridad en su ensayo Después de la catástrofe, que escribió cuando el horrible drama hubo terminado. Pero en 1936, en su ensayo acerca de Wotan, habló del nazismo como una manifestación del típico furor teutónicus que venía personificado en Wotan, dios de las tormentas, en psicología y religión. Criticó con mucha agudeza la tendencia a los movimientos en masa discernible entonces en Alemania, habiendo advertido previamente de los peligros de este fenómeno en una conferencia pronunciada en Colonia y Essen
en febrero de 1933. No es extraño entonces que finalmente en 1940 sus trabajos fueran prohibidos en Alemania y su nombre puesto en la lista negra. En Francia, sus libros fueron quemados. En aquel momento, un obstáculo para los nazis fue el hecho de que hubiera escrito un prefacio para un libro de su discípula judía Yolande Jacobi. A esta altura, me gustaría mencionar algunos hechos que arrojan luz sobre la posterior complicación de Jung en la política. En otoño de 1939 le pidieron que fuera candidato de la Nationalrat, el equivalente de la Casa de los Comunes inglesa, por el partido Gottlieb Dutuelier. Les dije que no soy un político, escribió en una carta el 5 de octubre de 1939. Pero dijeron que me querían precisamente por ello, que tenían suficientes políticos. Solo estoy en la lista e insistí en que me pusieran prácticamente en el último lugar, puesto que aún espero no ser elegido. En efecto, Jung no fue elegido. En una carta a Gottlieb Dutuelier, el 4 de diciembre de 1939, le sugirió formas de aliviar el aprieto económico de los obligados a servicio militar. Esto condujo en última instancia al salario suizo y a la ley del seguro del desempleo para compensar la movilización. Cuando Winston Churchill visitó Suiza en 1946, a pedido del Jung se sentó a su lado tanto durante la ceremonia en el aula de la Universidad de Zúrich como en la cena oficial en el School Almendingen, cerca de Berna. Es improbable que Churchill haya buscado la compañía de un ex-nazi o simpatizante nazi. Ya anciano, Jung se interesó por la condición humana en nuestro tiempo. Los ensayos del 10º volumen de sus obras completas, Civilización en Transición, es testigo de ello. Espero haber dejado claro que, a pesar de sus errores, Jung no fue ni nazi ni antisemita. Este cargo haya sido refutado en varias ocasiones en la prensa con documentación de respaldo. No obstante, la leyenda de las simpatías nazis de Jung persiste e incluso hoy, medio siglo más tarde, se usa en su contra con la misma virulencia. Por ello, además de divulgar los hechos del caso, debemos tratar el asunto, no menos importante, de las razones psicológicas de la persistencia de estos ataques. De esta manera, una investigación del fondo psíquico inconsciente resulta ineludible. La crítica a la actitud de Jung durante los años 1933-34 es justificada por los hechos, como resulta evidente por la información que he dado, pero se presta a una contracrítica cuando se torna exaltada, exagerada y parcial, y cuando encubre y niega cualquier cosa positiva y falsifica los hechos. Esta clase de crítica es igual de indefinible que el enfoque opuesto que pretende no ver los errores de Jung durante aquellos años o los considera simples menudencias. Para todos aquellos que han seguido la polémica anti-Jung a lo largo de los años, las causas de las exageraciones y atenuaciones se han vuelto algo más claras, en todo caso, en sus aspectos psicológicos. Una de las raíces más profundas yace probablemente en la relación entre Freud y Jung, que aún hoy ejerce una peculiar fascinación sobre las personas
y de ninguna manera solo sobre los psicólogos freudianos o junguianos. La relación entre los dos investigadores fue problemática desde el comienzo y terminó en forma trágica con un mutuo resentimiento que nunca llegó a morir. Sin embargo, en última instancia, fue fructífera para los dos hombres y los enriqueció. En su amistad y separación tan notoria para el mundo, no se trataba solo de dos grandes personalidades que se enfrentaban en una discusión científica y de hombre a hombre, no solo el viejo maestro y el joven discípulo, sino sobre todo el judío y el gentil. Esto dio un peso particular a su encuentro y explica el ferviente interés que sintió el mundo y aún siente por su relación. También explica la emocionalidad al evaluarla, la violencia de los argumentos a favor y en contra. La pletora de reseñas del libro Recuerdos, Sueños, Reflexiones es en extremo instructiva en este aspecto. La gran mayoría de ellas se concentraron en el capítulo Sigmund Freud, que ciertamente no es el más importante y brinda al lector un esclarecimiento de solo un pequeño, aunque significativo, segmento del esencial Jung y su desarrollo. La mayoría de los críticos soltaron el paradigma habitual y en general aceptado de Freud, el gran psicólogo paternal, creador del psicoanálisis, y Jung, el discípulo que traicionó y abandonó al padre para recorrer sus propios senderos irregulares que el padre no siempre aprobó. Es la típica o arquetípica relación padre-hijo que fue representada por los dos gigantes, puesto que todo hijo, si llega a algo, algún día abandonará a su padre y quizá lo supere. Era inevitable que esta cruel y trágica, pero también perfectamente natural, parte de la relación padre-hijo fuera ejecutado por los dos protagonistas. En los ojos de muchas personas, Jung, a pesar de todo, se convirtió en un traidor cuando declinó el manto del victorioso y el príncipe de la corona, la propia fórmula de Freud, que el padre deseaba que tuviera y escogió a cambio seguir su propio genio creativo. En casos extremos, los críticos llegaron a diagnosticar el papel de Judas de Jung, como si al separarse de Freud hubiera traicionado a un mensajero enviado por Dios. Es obvio y psicológicamente comprensible que en cualquier estudio de la relación Freud-Jung, el contraste entre judío y gentil desempeña una parte importante y sin duda decisiva, y es igualmente cierto que este contraste ensombrece la evaluación de la actitud de Jung hacia los judíos y el nazismo. Como he intentado demostrar, el propio Jung proporcionó el indicio para ello. Sin embargo, la crítica, si ha de tomarse con seriedad, debe atenerse a los hechos. Solo una emocionalidad inconsciente que arroja un velo sobre los ojos de los hombres puede explicar por qué es que los errores de Jung son asiduamente pasados por altos por un grupo e ilimitadamente exagerados por el otro. También nos permite comprender por qué las personas que condenan a Jung por su supuesto nazismo y rechazan su trabajo por esa razón pueden aceptar sin escrúpulos la filosofía de Martin Heidegger, sin que las perturbe el hecho de que adoptó el nazismo como un fascista genuino en la Universidad de Friburgo durante los primeros años del régimen. ¿No es esta una reflexión acerca de la filosofía de Heidegger, tema que no estamos discutiendo? Nuestro único interés es
con la cuestión de un juicio diferencial y sus causas. Heidegger no desempeñó el papel de una figura arquetípica ante los ojos del mundo. No era el hijo espiritual de un venerado padre espiritual, mientras que la apostasia de Jung hirió al padre, el gran judío, Freud. ¿Acaso alguien se pregunta si no es posible que el hijo estuviera igualmente herido por esta separación? Puede que se recuerde, como informa Jones, que el propio Freud se sintió golpeado por la analogía con su propia separación de su antiguo maestro Breuer, aunque nada se oye jamás acerca del papel de Judas a este respecto. Han pasado varias décadas desde el terror de Hitler. Jung murió en 1961 y en retrospección incluso sus errores de aquel período caen en su sitio en su vida y obra sin disminuir la estatura de su personalidad. Para adoptar el lenguaje de la psicología analítica, se podría hablar de una manifestación de su sombra que, como un arquetipo, se aferra a cada hombre y con frecuencia es tanto más negra cuanto más brillante es la luz que arroja a su personalidad. Jung dio a la humanidad demasiado para que su sombra oscureciera su importancia espiritual y su grandeza como hombre. A lo largo de los años, Jung revisó y profundizó su conocimiento del judaísmo. Esto resulta evidente en sus obras tardías con la riqueza de material original judío que él acumuló. La actitud religiosa de los judíos no excluye el temor de Dios, correspondía al Evangelium Aeternum, Goacino da Fiore, que parafraseó a modo de manifestación personal. Uno puede amar a Dios y debe temerle. El ilimitado apoyo que le brindó a los judíos y no judíos durante los críticos años del nacionalismo y su personalidad como hombre son la base sobre la que sus discípulos judíos se han resignado a sus errores. Gran número de ellos aún viven hoy, no solo en Europa y América, sino también en Israel, y son portavoces de la psicología junguiana. Como hechos dicho, Jung, el investigador, se sintió fascinado por los contenidos creativos del inconsciente colectivo y su positiva evaluación estaba detrás de sus esperanzas de un fructífero desarrollo del nacionalismo. Esa explosión de fuerzas inconscientes, pero con el curso del tiempo, el rol decisivo de la conciencia como agente discriminador y responsable que da significado a acontecimientos, se volvió cada vez más claro para él. A pesar de que la conciencia, por ende también la individualidad del hombre, puede desarrollarse en forma creativa solo cuando está profundamente arraigada en el fondo psíquico inconsciente. La humanidad del hombre depende de la conciencia y de la actitud de ésta hacia las fuerzas ligadas a la naturaleza del inconsciente, que son tanto creadoras como destructivas. La conciencia sola decide si cooperará con ellas o se resistirá a ellas. Desde el punto de vista tipológico, se podría describir la revisión de las opiniones de Jung y el cambio de sus valores como la transformación del romántico en el clásico. Se podría especular que el clásico, Jung, nunca habría dado ni la sombra de una oportunidad al nacionalismo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conversar con Jung personalmente se hallaron en mejor posición que un extraño para ver el lado oscuro de este gran investigador y aceptarlo. Como evidencia de ello, citaré una carta que Ernst Scholem me escribió en 1963 y que amablemente me permitió publicar. Registra una conversación que tuvo acerca de Jung con Leo
Baek. Estimada señora de Yap, como está usted tan interesada en la historia de Baek y Jun, la escribiré para su beneficio y no tendré objeciones de ser citada por usted en esta cuestión. En el verano de 1947, Leo Baek regresó a Jerusalén. En ese momento yo acababa de recibir por primera vez una invitación a la reunión de Eranus en Ascona, evidentemente por sugerencia de Jun, y pregunté a Baek si debía aceptarle. Baek dijo: «Debe usted ir absolutamente». Y en el curso de nuestra conversación me contó la siguiente historia. Él también se había sentido desconcertado por la reputación de Jun, resultado de aquellos conocidos artículos de los años 1933-1934, precisamente porque conocía a Jun muy bien a través de las reuniones de Darmstadt, de la Escuela de Sabiduría, y nunca le hubiera adjudicado ningún sentimiento nazi y antisemita. Cuando después de su liberación de Theresienstadt regresó a Suiza por primera vez, creo que fue en 1946, por esa razón no visitó a Jun en Zúrich, pero llegó a oídos de Jun que estaba en la ciudad y éste envió un mensajero suplicándole que lo visitara, lo cual él, Baek, declinó a causa de estos acontecimientos, después de lo cual Jun fue a verlo a su hotel y mantuvieron una charla en extremo vivaz que duró 2 horas, durante las cuales Baek le reprochó todas las cosas que había oído. Jun se defendió apelando a las condiciones especiales de Alemania, pero al mismo tiempo le confesó: «Bien me equivoqué», probablemente refiriéndose a los nazis y sus expectativas. Después de todo, emergieron algo grande. Esta observación, «me equivoqué», que Baek me repitió varias veces, permanece vívidamente en mi memoria. Baek dijo que en esta charla aclararon todo lo que se había interpuesto entre ellos y que se separaron reconciliándose otra vez. A causa de esta explicación de Baek, acepté la invitación a Eranus cuando llegó por segunda vez. Atentamente, G. Scholem. Para crear un cuadro completo de la actitud de Jun hacia el judaísmo y enfrentar la acusación de antisemitismo por la que con frecuencia se lo censura, se requiere más que un examen de sus actividades terrenales, por más importantes que éstas sean. Para Jun, que consideraba la religión como la base del alma, anima naturaliter religiosa, la evaluación de religiosidad judía era de una gran importancia. La pregunta que debemos hacer es: ¿cuál fue su actitud hacia la imagen de Dios de los judíos que derivaba del Antiguo Testamento y el misticismo de la Cábala judía? He tratado este tema en detalle en otra parte y por lo tanto me gustaría atraer la atención hacia aquí, solo a unos breves puntos. Lo que causó la mayor impresión en Jun fue la ambivalencia de la imagen de Dios judía. Se afirma que Yahvé es creador y destructor, benigno y severo, luz y tinieblas. A los ojos de Jun, la unión de estos opuestos extremos daba a los judíos una integridad superior a la imagen cristiana de un Dios que es exclusivamente amoroso y amable. Jun sospechaba que había que buscar en esta diferencia la razón de la conservadora incapacidad de los judíos de aceptar el cristianismo. Sentía que su imagen de Dios era superior, expresaba la totalidad.
Al considerar la ambivalencia de la imagen de Dios, Jung hizo la advertencia en repetidas ocasiones de que junto con el precepto cristiano del amor de Dios, deberíamos seguir el precepto del Antiguo Testamento del temor de Dios. Jung escribió uno de sus libros más apasionados, Respuesta a Job, acerca del conflicto de Job con su Dios. A pesar de su experiencia del lado oscuro de Dios, era la víctima de la apuesta de Dios con el diablo. Job nunca dudó de la existencia del lado claro de Dios. Sé que mi Redentor vive. Este conocimiento interior de la naturaleza contradictoria de Dios dio al hombre una cierta superioridad. La consecuencia fue una transformación de la imagen de Dios. Dios se hizo hombre. Esa fue la respuesta a Job. Aquello que la Biblia retrata en lenguaje mitológico como la relación entre Dios y el hombre, en términos psicológicos, se vuelve la relación entre el self y el ego. El hecho de que Dios se haya hecho hombre es una expresión de que el hombre se convirtió en el recipiente de lo divino. Significó mucho para Jung cuando descubrió que la idea de una colaboración entre el hombre y el Dios también estaba contenida en los trabajos del cabalista Isaac Luria en el siglo XVI. Según Luria, en el acto de la creación, Dios formó recipientes para contener la luz, pero demostraron ser demasiado débiles y se rompieron. Así el mal entró en el mundo y desde aquella época todas las cosas han contenido el defecto de la división. Sin embargo, el hombre, en virtud de su conciencia, es llamado a usar sus acciones y pensamientos y también sus plegarias para ayudar al Creador a superar la división y restablecer la unidad. En 1954, Jung escribió a un colega judío: el judío tiene la ventaja de haber anticipado hace mucho el desarrollo de la conciencia en su propia historia espiritual. Con esto me refiero a la etapa luriánica de la Cábala, la división de los recipientes y la ayuda del hombre para restaurarlos. Aquí emerge por primera vez el pensamiento de que el hombre debe ayudar a Dios a reparar el daño fraguado por la creación. Por primera vez se reconoce la responsabilidad cósmica del hombre. El asunto debe concluir con estos breves comentarios. Espero que sirvan para refutar la acusación de que Jung era antisemita. Por el contrario, Jung se sintió conmovido hasta lo más profundo de su ser por la imagen judía de Dios y la enseñanza acerca de la relación entre el hombre y Dios.